Amados hermanos, qué bueno es poder estar nuevamente con ustedes disfrutando de este tiempo para compartir la palabra del Señor. Y más en momentos donde este mundo está convulsionado por todo lo que nos rodea, una pandemia que ha paralizado el planeta y gente caminando sin sentido, gente que no entiende lo que está pasando. Y aún vemos situaciones donde la corrupción está haciendo sus estragos y nadie dice nada. Vemos una justicia que se preocupa más por los derechos del ofensor que del ofendido. Y nadie dice nada. Vemos también hospitales llenos a su máxima capacidad. Vemos cómo los muertos son cosa de todos los días y no sabemos qué está pasando. Y hasta nos preguntamos, ¿quién manda aquí? Es importante que entendamos que hay algo en nosotros que debe hacernos mirar hacia Dios y entender que dentro de sus atributos, uno de los más importantes es su soberanía. La soberanía de Dios está por encima de cualquier otro poder, llámese Satanás, llámese el hombre mismo, que quiera mantener un dominio o quiera mantener sencillamente el control sobre lo que es de Dios. El Señor tiene los papeles de propiedad sobre su creación. Él es el creador y Él es dueño por derecho de todo lo que existe, incluido la humanidad. Nosotros tenemos que entender que este atributo que tiene nuestro Señor de soberanía es lo que da las características, los atributos para poder prometer y saber que el que promete cumple. Lo que pasa es que en momentos difíciles como estos, donde no vemos o no entendemos lo que está pasando, por momentos queremos cuestionar lo que Dios está haciendo. Y tenemos que estar claros de que la voluntad de Dios siempre será perfecta y agradable. Y es lo mejor para todos nosotros. Por eso hoy te quiero invitar a que vayamos a la palabra de Dios y estemos leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, que leo para ti de la versión Reina Valera. Y dice así el Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Permíteme orar. Amado Dios, gracias Señor por esta porción de tu palabra, una porción poderosa que nos habla desde tu mismo corazón, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a captar lo que tú quieres decirnos, Señor, y que sea de bendición para todo el que escucha este mensaje. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Pues sí, hablábamos de la soberanía de Dios, hablábamos de que es un atributo que ni el diablo puede interferir. Y muchas veces por la manera como vive este mundo, como decíamos en la introducción, por la manera como se están desarrollando las cosas, podemos pensar que Satanás será el que está mandando. A veces estamos tan concentrados en teologías como de la guerra espiritual, donde estamos más enfocados en las cosas que hace Satanás que enfocarnos en la palabra y en las promesas que Dios ha dado para su iglesia. Es importante que lo entendamos. Dios sigue siendo el creador, Dios sigue siendo quien tiene el poder, Dios es soberano. Y la soberanía se refiere a esa autoridad, a ese derecho que Él tiene toda su creación. Significa que lo que vivimos en la actualidad es el producto de los decretos de Dios. Desde el mismo momento donde el hombre cayó en pecado, ya Dios tenía un plan magistral que convergería en la cruz del Calvario para la salvación del hombre. La salvación del hombre me refiero a propios y extraños, judíos o impíos, en fin, todos convergieron en la cruz del Calvario. Era un plan. Cuando el Señor murió en esa cruz, cuando fue crucificado, no fue una derrota, fue parte del plan bendito y soberano de Dios. Lo que pasa es que nuestras mentes finitas a veces no lo comprenden y como no lo entendemos queremos buscar explicaciones y reclamaciones al Señor. Pero no es lo que debemos hacer, debemos estar enfocados de quién es el que manda, quién es el que de verdad está haciendo los movimientos que debe hacer para que este mundo camine como debe caminar. Por eso es que si tú te estás preguntando quién manda aquí, hoy yo te voy a decir de parte del Señor que Él es el soberano, Él es el que tiene el control sobre la creación y Él hoy te quiere hablar para que no caigas en desesperación, para que entiendas que tú y yo somos parte de sus planes y que nada ni nadie puede interferir con esto. Y antes de cuestionar lo que está ocurriendo, pues debemos entender el alcance de la soberanía de Dios. ¿Cuál es el alcance de la soberanía de Dios? Primeramente,
Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita, ¿sí? Él no puede hacer nada sin que primero Dios se lo permita. Todo ocurre y todo pasa por la voluntad del Señor. Aún cosas que nosotros podamos considerar como cosas malas o cosas en desgracia, pasa y lo permite Dios. Por supuesto, lo permite con un fin superior, lo permite para conseguir un propósito que a su vez será beneficioso para todos nosotros. Pero hay que confiar en Dios, hay que entender quién es el Dios creador, hay que entender cómo Él es el que dispone lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y lo que debemos en el corazón creer y a veces ni siquiera entendiendo, sino obedeciendo. En el Evangelio de Lucas, que hemos estado leyendo y que da pie a esta predicación, en el versículo 31, en su primera parte, dice: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Observemos que Satanás tuvo que pedir permiso para zarandear. A lo mejor tú estás pasando por tribulación, a lo mejor alguien que tú conoces está hospitalizado, a lo mejor hasta gente buena. No se trata solamente de gente que esté en pecado. Cualquiera está susceptible a la voluntad soberana de Dios. Y es un poco complejo entenderlo, porque cuando hablamos de Dios y entendemos sus atributos, pues nos es fácil identificar el amor de Dios, nos es fácil hablar de la misericordia de Dios, del poder de Dios. Pero cuando llegamos a la parte de la soberanía de Dios, pues casi que queremos confrontar la idea con un Dios tirano que hace las cosas caprichosamente. Y no es caprichosamente. No es que Él hace las cosas como le da la gana porque amaneció con el humor de una manera hoy, pero mañana a lo mejor cambia. No, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Y desde siglos, desde la eternidad, ya Él había pensado todas las cosas. Mientras tú y yo estamos planeando qué vamos a hacer, quiero que sepas que si tú estás planeando hacer algo fuera de la soberanía, del plan divino, le estás planeando un fracaso, ¿sí? Porque cualquier cosa que se haga fuera de lo que Él ya dispuso, cualquier cosa que se haga fuera de lo que Él ya tiene determinado para su creación, pues sencillamente no se va a dar. No se va a dar porque Él va a hacer, Él va a proponer, Él va a incitar para que las cosas se den de la forma correcta, la forma que Él ya ha establecido. Él no va a permitir que hagamos aquello que entorpezca su plan divino. Y si lo hacemos, Él sabe cómo tomar los caminos torcidos y llevarlos al rumbo necesario, enderezarlos. ¿Para qué? Para que su plan se cumpla. Todo tiene que ver con su plan. Todo tiene que ver con el cumplimiento de sus propósitos, que primeramente son los propósitos de nuestra vida, sí, individualmente, pero tiene que ver con el propósito general de redención de la humanidad, de redención del hombre, que por su condición caída, por su condición de haberse salido del plan, entonces Dios tuvo que generar un mecanismo para perdonar nuestros pecados. Y qué bueno que lo pensó y qué bueno que ofreció lo mejor que tenía, que era su Hijo Jesús. Y en el caso de Pedro, como vemos, Él le dijo: tú has sido pedido para zarandearte. Y Él lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Porque era necesario que la persona, el carácter de Pedro fuera quebrantado para entonces él tuviera la condición que Dios necesitaba para que Él le sirviera, haciendo pues un ministerio de tanta importancia como el que Él iba a depositar en las manos de este apóstol. Dice Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo lo que sucede debajo del sol, como diría el predicador, tiene que pasar por la aprobación de Dios. No hay nada que se escape de la aprobación de Dios. Aún en momentos difíciles, aún en momentos donde uno se pregunta qué pasó, quién manda aquí, pero ahí está Dios. Y no es que Dios no está en control, es que el hombre quiere quitarle el control a Dios. En un mundo donde vivimos bajo los preceptos de Dios, Cristo está en el centro. Los fundadores de América, allá en Estados Unidos, ellos ponían a Dios en el centro de su vida, aún en el centro de su propia constitución. Pero hemos sacado a Dios de la preeminencia que tenía en medio de nuestra edad y lo hemos puesto afuera y hemos introducido al hombre como el centro del interés. Ahora estamos permitiendo que situaciones que ya estaban vistas como la desigualdad o situaciones donde la familia
quiere perder fuerza porque están hablando de permitir matrimonios entre gente del mismo sexo. Y no es que seamos intolerantes, sencillamente entendemos el plan de Dios, y en el plan de Dios dice que varón y hembra los hizo, y que el hombre dejará a su casa, a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán juntos una sola carne. Se trata del plan de Dios, mis hermanos. No se trata del capricho o de una opinión o yo pienso, porque no se trata de ser complaciente con el corazón del hombre, se trata de ser complaciente con el corazón de Dios, y es a Él quien tenemos que obedecer, es a Él, y conforme a sus preceptos, conforme a su plan, es que nosotros tenemos que proceder. Entonces yo tengo un Dios que me dice, tú tienes que entender que yo pienso más arriba que tú, mis pensamientos son superiores, yo voy a hacer las cosas que sean necesarias, porque un fin superior estoy persiguiendo. En Job vemos que en el capítulo 1, versículo 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hemos conocido tanto esta historia de Job, pero Job no hubiera podido pasar por estas penurias porque Dios no lo hubiera permitido. Si Dios no le da autorización a Satanás, no hubiera podido hacer lo que está haciendo. Y posiblemente entonces usted extrapola esto que yo estoy diciendo y dice, pero amado, ¿qué está pasando? Porque veo que los hospitales están llenos. ¿Por qué Dios permitió esta pandemia? El Señor está llamando la atención del mundo, está llamando la atención no solamente del pecado, sino también a la propia iglesia. Y hay hombres y mujeres de Dios que están perdiendo la vida. Porque a veces alguien nos quiere hacer pensar que hay promesas en la Biblia que han sacado de contexto para pensar o hacernos entender que nada nos va a pasar. Y la palabra misma nos dice que de cierto tendríamos tribulaciones, que tendríamos que atravesar situaciones, pero que Jesús venció. Y si Él venció y prometió estar con nosotros, Él sabe cómo lo va a hacer. No se trata de cuestionar a Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Y en su infinita voluntad sabe cuánto tiempo de vida te queda a ti y cuánto tiempo de vida me queda a mí. Te aseguro que no viviremos ni un día más del que ya desde el inicio del universo ya Él tenía estipulado para ti y para mí. Igualmente, puede ser que tengas un accidente, puede ser que te pase algo muy feo, pero si todavía no es el tiempo de tu muerte, porque no se ha cumplido el plan de Dios para tu vida, tranquilo, porque todavía no se te ha acabado tu trabajo en esta tierra. Y a veces queremos nosotros saber más que Dios. A veces queremos saber qué más nos conviene, pero debemos entender que todo lo que ocurre pasa por las manos de Dios. En estas semanas yo he recibido noticias lamentables, por ejemplo, de un siervo amado, muy conocido, un pastor en Nicaragua, fundador de más de 250 iglesias, pues cayó a manos del coronavirus. Y uno se pone a pensar, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Cómo es esto? ¿Que el coronavirus pudo más o el Satanás pudo más que este siervo de Dios? No, no pudo más que el siervo de Dios. Era la voluntad de Dios que él pasara a la presencia de Dios. Y a lo mejor sí, lo vamos a extrañar. Y a lo mejor sus familiares están entristecidos. Pero quien entiende el corazón de Dios, quien entiende este atributo que se llama la soberanía de Dios, entonces su mente y su corazón se alinean con el del Señor y piden conforme a la palabra y por supuesto al plan de Dios. Entonces, ¿se murió el siervo de Dios? Sí, murió el siervo de Dios. Posiblemente ya, sus días por supuesto que ya estaban medidos, sus días ya habían sido establecidos desde antes de su nacimiento y todo lo que tenía que hacer para cumplir la voluntad de Dios, pues lo hizo y enhorabuena. Ahora se está alcanzando pues el triunfo, ahora está delante del Señor disfrutando de este premio por ser un buen siervo. Más de 250 iglesias, más de tantas buenas obras, aunque no son las obras lo que lograron que se salvara. Lo que hizo que se salvara fue su condición de humildad delante de Dios. Y ahora está en la presencia de Dios. Es lo que más convenía. Hay ministerios en la Biblia que uno dice, ay, pero murió muy temprano. Y por ejemplo, Juan el Bautista, que era esa hoja movida por el viento, esa caña que se movía en el desierto y clamaba delante de Dios, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan cumplió un ministerio fructífero, un ministerio donde mucha gente se convirtió y se bautizaron.
a raíz de su ministerio. Y era respetado no solamente por los cristianos, fue respetado aún por los grupos religiosos de la época. Pero llegó un momento cuando él tenía que disminuir para que el Señor ascendiera, y en ese punto de ascenso del Señor en su ministerio, él menguó. Y cuando menguó, entonces fue que entendimos por qué fue tomado preso y por qué terminó decapitado, como en efecto ocurrió. ¿Faltó fidelidad de parte de Dios? No, Dios lo había establecido así. Dios, desde que estaba en el vientre de su madre Elizabeth, ya sabía para qué enviaba a ese hombre a esta tierra. El propio Jesús dijo que nunca habrá otro varón nacido de mujer como fue Juan el Bautista. Y es un ejemplo, y murió joven, pero murió habiendo cumplido el propósito de Dios. A Dios no se le escapa nada. Si tú tienes algo que cumplir o algo ocurre, entiende, la soberanía de Dios es ese atributo que le da toda autoridad sobre lo que vemos y lo que no vemos para que las cosas ocurran. Nada ocurre si Dios no lo permite. Y eso es lo que debemos entender primeramente esta mañana. En el Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Todo. No hay lugar que se escape de la voluntad de Dios. No hay lugar donde usted pueda decir: aquí Dios no conoce, aquí Dios no entra. Aún en un lugar de baja calaña, digamos, en un prostíbulo, ahí le puede llegarle la palabra a una persona. Aún en un callejón donde hay drogadictos metiéndose la muerte por las venas, allí puede llegar el Señor, porque a Él no se le escapa nada. Él sabe quién tú eres, te conoce. Ciencia hace que sepa todo, fuera de las limitaciones del tiempo presente y pasado. Él conoce todo, Él vive en un eterno presente y sabe quién eres y sabe en qué te vas a convertir. Sabe si vas a morir de coronavirus o no te vas a morir de coronavirus. No te preocupes. Lo que Dios te está diciendo hoy es que recuerdes: yo soy soberano y no pasa nada que yo no permita. Ahora bien, eso no significa que vamos a atentar a Dios. La palabra nos dice el predicador, dice el hombre más sabio del mundo, que el sabio ve el peligro y se aleja de él. Así que, pues, como tú no eres el que conoce todos los designios, tú tienes que andar con prudencia, pero siempre conectado al que sí es soberano, al que sí determina todo lo que va a ocurrir o no va a ocurrir. Otra cosa, otro aspecto importante que debemos entender de la soberanía del Señor es que la soberanía de Dios actúa a favor de su propósito para nuestras vidas. Es por eso, todo lo que Él ha planeado, todo lo que Él ha forjado es para provocar que lo que Él tiene para nosotros se cumpla. Mire lo que dice el versículo 32 de este texto de Lucas que estamos leyendo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Pedro no solamente iba a ser zarandeado, Pedro iba a ser probado, iba a ser quebrantado, pero iba a salir fortalecido. Tan fortalecido que después podía ejercer su liderazgo, discipular personas, ganar gente para Dios. Pero solo a través del desierto, solo a través del quebrantamiento, Dios iba a lograr que él fuera la persona que él necesitaba. Dios quiere que haga lo que convenga a nuestra vida, que hagamos lo que convenga al propósito. Y esta es la parte que nos cuesta. Queremos ser dueños de nuestra vida. Por eso es que el humanismo está dañando el mundo, porque le dice al hombre: haz lo que quieras, lo que te venga bien, hazlo. ¿Quieres abortar? Aborta. ¿Quieres tener sexo con animales? No importa. ¿Te gustan los niños? Dale, si es lo que te agrada. Pero no funciona así. Qué triste es que hay gente que quiere quitar a Dios, pero a Dios nadie lo mueve. Tú puedes hacer y deshacer. Puede haber corrupción, puede haber situaciones de desesperación, pero Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo soberano y te dice: cree en el que te manda. Y si yo te doy instrucciones para que hagas algo a favor de mi reino, es porque yo sé para qué te estoy mandando. Sé lo que se va a lograr. Y a veces, pues, queremos interrogar a Dios. A veces queremos que Él nos explique cómo es que vas a hacer esto y por qué lo vas a hacer. Pero no es nuestro papel, hermano. Es creer. Sí, podemos estar en un campo minado, pero si la soberanía de Dios me dice que yo debo ir allá, al otro lado, a cumplir un plan para Él, aunque haya miles de bombas, ninguna me va a tocar.
Ahora, si te tocaba ya, si ya terminaste tu misión, pues, y parece algo paradójico, pero es que ciertamente es así. La soberanía de Dios, su voluntad ya está dicha y no ahora. Él no cambia, Él lo dijo ya y lo estableció desde mucho, pero mucho tiempo antes. Dios sabía los planes que tenía para Pedro, por eso que permitió que lo negara. Por eso después le hizo esas preguntas que le hizo Dios, Jesús a Pedro. Le dice, tú me amas. Claro, ahora tenía un hombre arrepentido. Ya no era el mismo impetuoso que decía, yo lo voy a hacer, Señor. Si hay que morir por ti, yo muero por ti. No. Ya Dios lo había pasado por el trapiche y lo había quebrantado de una manera que ahora, en humildad, él decía, sí, Señor, yo te quiero. No se atrevía a decir te amo porque entendía la dimensión de esa afirmación. Pero así Dios lo quería. Así es que Dios lo iba a usar. Así fue que se convirtió en uno de los grandes hombres que ha vivido y que caminó con el Señor y que ayudó a fundar la iglesia que hoy tú y yo gozamos el privilegio de ser parte de ella. Ese fue él, producto del quebrantamiento, producto de pasar por la tribulación. Y cuando llegó su momento, entonces pereció. Y miren, estamos hablando de un Pedro que estuvo hasta preso. Lo tomaron preso y en medio de la cárcel Dios envió ángeles que abrieran las cadenas y lo liberaran de una manera maravillosa, que nadie podía creerlo, de una manera sencillamente milagrosa, porque no era el tiempo para que él sufriera. Y Dios no lo permitió. Lo apresaron, no lo permitió, fue liberado. Sí, pero llegó el día, muchos años después, cuando su labor había sido cumplida, que Dios permitió que la persecución pues lo alcanzara. Y se cumplió el plan de su vida. ¿Y fue Dios injusto? No fue Dios injusto. Te aseguro que cuando tú y yo lleguemos a los cielos y nos encontremos con Pedro y le preguntemos, oye, ¿y cómo fue eso? ¿Por qué te agarraron y te crucificaron? Él te va a decir, no, eso era lo que Dios tenía. No viví ni un minuto más ni un minuto menos. Y no viví una vida asustada, una vida sin paz. Porque el que no entiende, mi amado, el que no entiende este principio, este atributo de la soberanía de Dios, siempre vive atribulado. No entiende que ya no se trata de lo que piensa. Cuando tú entiendes que Dios me hizo con un propósito, entonces yo funciono alineado con los planes de Él, entendiendo que lo que Él diga es mejor que lo que yo diga. Yo puedo tener una buena idea, pero nunca va a ser mejor que el plan de Dios. En Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que sus pensamientos. ¿Qué más quiere que Dios te diga? Él sabe todo, confía en Él. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas, porque Él te va a guardar. Sí, los hospitales están llenos, pero yo confío en que el propósito de Dios se tiene que cumplir en mi vida. Y va a pasar lo que tenga que pasar, o no pasará si todavía tengo que cumplir algo que Él me asignó. Aquella razón me permitió venir en el vientre de mi madre, nacer y estar en este tiempo para servirle. Cuando ya tú estás claro de esto, entonces tú te alineas con Él y ya no estás tan preocupado por el qué me va a pasar. Hey, si para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, sea lo que sea que pase, es dentro de su voluntad, de su perfecta voluntad soberana. Él es el soberano, sigue siendo el rey. ¿Quién manda aquí? Aquí manda Dios. Aunque el enemigo piense que está saliéndose con la suya. Y me lo imagino, cuando vio a Cristo en la cruz del Calvario, dije, lo tengo, vencí a Cristo. Y él no entendió que esa era parte del plan. Esa era parte de poner a un cordero, a alguien sin pecado, sin mácula, para que pudiese morir por ti, por mí. Porque cualquiera no podía morir por nosotros. Tenía que ser alguien con las cualidades que él esperaba para que esa justicia de Dios fuera resarcida. Dios estaba airado con el pecador y la única manera es que sangre fuera derramada, pero no cualquier sangre, y fue la sangre de su propio Hijo. ¿Me entiendes? Es la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios dictamina cómo se van a hacer las cosas. Lo que está pasando está dentro del plan de Dios. Iglesia, todo el que me escucha, tenemos que entender que Dios no está muerto.
Como dice una película famosa, Dios no es que llegó, hizo esta creación, le dio cuerda y se fue y nos dejó a nuestro libre albedrío, nada más a que hiciéramos lo que nos da la gana. Sí, tenemos libre albedrío, pero todo funciona en torno a su soberanía. Su soberanía fue la que nos dio el libre albedrío, y ese libre albedrío debemos utilizarlo para accionar en favor del plan de Dios. Por eso te he dicho, si Dios te mandó a hacer algo, tienes que hacerlo. Hay que ser prudente, pero si Dios te manda a la zona de guerra, ahí en la zona de guerra te va a proteger. No habrá cárcel que te agarre, como no pasó con Pedro. Pedro fue liberado de las cárceles, Pedro muchas veces escapó de situaciones peligrosas y Pedro fue instrumento de bendición, usado por Dios para hacer milagros y prodigios. Era la voluntad de Dios, no era Pedro, era Dios trabajando a través de Pedro. Por eso es que estar en la voluntad de Dios y entender su soberanía me trae paz y me hace entender que las cosas no están perdidas. Y sea lo que sea que estemos atravesando, Él está con nosotros y debemos confiar. Confía en la soberanía de Dios. Confía en que lo que Él planeó es mejor que lo que nosotros podemos planear. Que la opinión que Dios tiene de lo que está ocurriendo con el gobierno, con la economía, con la salud, Él sabe, tiene un plan y lo ha permitido por una razón. Él está pronto a venir, iglesia. Él está pronto. Él prometió que Él vendría por su iglesia y en un abrir y cerrar de ojos nos llevaría y veríamos una puerta abierta por la que entraremos y tendremos acceso a las bodas del Cordero, donde no habrá más sufrimiento, donde no habrá más tribulación. Los que se queden son los que pasarán por la gran tribulación. Pero tú, que has aceptado a Cristo como tu Salvador, no vas a pasar por eso. No es el plan de Dios que sus hijos sufran de esa manera. Él va a alcanzar el galardón como lo alcanzó Pedro, como lo alcanzó Pablo, como lo alcanzó Job y todos estos hombres que entendieron la soberanía de Dios. Y esa soberanía fue lo que le dio paz. Esa soberanía fue lo que les dio tranquilidad. Es la que hizo que, a pesar de que había un circo romano lleno de bestias comiéndose a algunas personas, ellos dijeran: yo sigo predicando, yo sigo llevando la semilla de la palabra, aunque haya peligro. Y lo había, efectivamente lo había. Pero somos entendidos de la soberanía de Dios. Por eso es que nos gusta hablar de otros atributos, pero dejamos de lado el de la soberanía. El de la soberanía es el que nos hace entender que todo lo que ocurre porque Dios lo ha dispuesto así. Mire, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Que se confabularon: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y creen que ganaron la pelea. No ganaron nada, ganamos nosotros, ganó el Señor. Dios siempre es el ganador. Su perfecta, buena voluntad siempre es triunfadora, aunque aparentemente el mundo te haga pensar que perdiste. Cuando estás del lado del Señor, tú no pierdes. Cuando estás dentro de la soberanía de Dios, tú no pierdes. Dios tiene un plan. Esto no es un eslogan. Dios de verdad tiene un plan para ti, para tu vida, y quiere que se lleve a cabo. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer para llevarte con lazos de amor a que cumplas ese objetivo. Jesús pagó un alto precio y está dispuesto a ayudarte a alcanzar ese precio, ese objetivo. Su sangre es preciosa, su vida fue muy valorada. Y Él no quiere desperdiciarla y que se pierda. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la soberanía de Dios es importante para que las cosas se den. Y finalmente, entender la soberanía de Dios cambia nuestra perspectiva del mundo. A veces queremos vivir en esta tierra, aún diciendo que somos cristianos, pero cristianos que tenemos nosotros un concepto de lo que es seguir a Dios. Un concepto donde, como hemos dicho en otras ocasiones, no hay ningún problema, es un camino de rosa, vamos a estar siempre prosperados, bendecidos y en victoria. Y no es que no vaya a haber momentos de esparcimiento, momentos donde de verdad disfrutemos de las delicias de nuestro Dios. Pero también entendemos que este camino de rosas trae espinas. También entendemos que nuestra perspectiva del mundo cambia cuando nos alineamos con el Señor. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9:
fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tú tienes una comunión con Dios. Él te llamó, Él te atrajo a Él. Fue Él, mira, fue Él el que te atrajo. Es que yo me encontré a Dios. No, tú no te lo encontraste. Él te buscó, Él te salvó. Así como Jesús iba caminando y vio a Pedro con su hermano, le dijo, ven, sígame. Y vio a cada uno, vio a Felipe, vio al otro y decía, sígueme, sígueme. Y ellos entendían, este es el Mesías, lo hemos hallado. Y así fue como los atrajo a ellos. Y así es como nos ha atraído a nosotros a sus pies. Su soberanía tiene propósito. Su soberanía está en medio. Hay que entender que nuestra perspectiva, la manera de orar, la manera de hablar con Dios va a cambiar cuando entendamos qué es lo que Él está buscando. Y es que tenemos que sencillamente confiar en Él, al grado de que tengas esa paz. Si tú sabes que el que está manejando la nave es el mejor capitán que ha existido, entonces ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? En una ocasión escuché una anécdota que había un vuelo que estaba cruzando el Atlántico y había mal tiempo y el avión estaba estremeciéndose y todo el mundo estaba preocupado, se habían encendido las luces de colocarse los cinturones y de no moverse de su asiento. Y había un niño pequeño que estaba solo en una silla. Y la vecina de al lado, la que iba en el puesto continuo, le dijo, niño, ¿tienes miedo? Y dice, no, de veras, Dios, si tú tienes, te puedes abrazar conmigo. ¿Tienes miedo? Dice, no, yo no tengo miedo. ¿Por qué no tienes miedo? Porque mi papá es el capitán de este avión. Cuando tú conoces quién es el capitán, aunque estén pasando turbulencias, tú no te asustas. Cuando tú sabes quién es el capitán y entiendes que él tiene el plano y sabe a dónde va a llevar esa nave, tú no te vas a preocupar. Pasaremos por tormentas, pasaremos por situaciones, veremos la muerte cara a cara, podemos sufrir accidentes, pero Dios te dice, tengo un plan contigo. Si la muerte no te ha alcanzado es porque todavía no se han dado las cosas que tengo para ti. Iglesia, hoy Dios está llamándonos. Hoy Dios está diciendo, confía en el Dios soberano, confía en mis pensamientos que son más altos que tus pensamientos, te dice el Señor. Aquel que sabe que ha entregado su vida por un Dios que no se equivoca. Escúchame, no es que se equivoca poco, no se equivoca. Su soberanía es garantía de que todo lo que prometió lo va a cumplir. Entonces, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿La pandemia? ¿Que los corruptos sigan haciendo de las suyas? Créeme, en algún momento la justicia de Dios lo va a alcanzar. En algún momento Dios ha de usar eso para redundarlo en un bienestar para ti, para la iglesia, para sus hijos y para el propósito que Él tiene. No te desesperes cuando veas a los injustos. No te desesperes cuando no hay justicia. No te desesperes cuando veas corrupción. No te desesperes cuando veas mortandad. Ciertamente, aún la muerte tiene que obedecer a Dios. La muerte no toca a nadie que Dios no lo permita. Y si lo permite, Él sabe la razón. Así que es tan sencillo como ponerse en las manos de Dios. En Génesis 50:20 vemos una historia muy interesante, la historia de José. ¿Saben quién era José? El hijo de Jacob. Sus hermanos le sintieron envidia. Él había escuchado la voz de Dios, él había recibido una promesa de Dios. Y claro, a través de unos sueños que despertaron envidia en sus hermanos. Y él creyó esa palabra y entendió que Dios era soberano. ¿Y qué pasó? Una vez que se dio esto, él fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes, fue tirado en una letrina, lo vendieron, luego lo llevaron y vivió en casa de Potifar como esclavo. Y él nunca se quejó, él seguía viviendo, seguía haciendo las cosas porque él entendió que él estaba dentro de la voluntad de Dios. Amado, el mejor lugar del mundo es estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando tú estás claro de que tú estás en la voluntad de Dios, aunque estés en un país hostil, aunque estés en un lugar donde matan a los cristianos, tranquilo, porque estás en su voluntad. ¿Cómo terminó la historia de José? Finalmente hubo una gran hambruna en el mundo y sus hermanos tuvieron que ir a Egipto a buscar sustento y no sabían que Dios había permitido cárcel,
esclavitud y muchas cosas en la vida de José para llevarlo preparado al lugar que tenía para él, un lugar donde iba a servir de salvación para sus hermanos. Por eso es que José es tipo de Jesucristo, porque fue rechazado por sus hermanos y trajo salvación. Y José, cuando los tuvo enfrente, dice el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Ves? No creas que Dios se olvidó de José cuando estaba en la cárcel, ni en la casa de Potifar, ni cuando estaba en la letrina. No, todo era parte de la soberana voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Esto es la palabra que Dios te está dando hoy. Dios quiere que entienda que Él es soberano, que Él sigue gobernando. Satanás no manda aquí. Aquí no manda el hombre. Aquí no manda las asociaciones ni los presidentes de países. La voluntad de Dios está por encima de cualquier hombre grande. Hay un Dios grande. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y hoy quiere que entendamos que su voluntad es la que nos ayuda a que se cumplan las cosas que Él estableció. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Abre la Biblia. La gente me pregunta, ¿pero las cosas se van a arreglar o se van a poner mal? Sencillamente, abre la Biblia y te darás cuenta en dónde estamos si eres entendido en los tiempos. Te darás cuenta de que estamos en la alborada de un gran acontecimiento, que es el rapto de la iglesia. Que Cristo viene por los suyos. Maranata, Cristo viene. Prepárate y camina en función de esa realidad, en función de esa verdad. Y tú verás cómo las cosas se van dando. Y aunque haya pandemia, aunque haya problemas económicos, corrupción, si tú funcionas entendiendo lo que la Biblia dice que es el futuro que ya viene para la iglesia, entonces tranquilo, tranquilo. Él es soberano, Él manda aquí. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sea lo que sea que estés pasando. ¿Estás comiendo bien? Dale gracias a Dios. ¿Estás en un hospital? Dale gracias a Dios. ¿Estás en la cárcel? Dale gracias a Dios. Porque si eres un creyente, alguien que sabe que está en las manos del soberano Dios, tú vas a entender, oye, esto tiene un propósito, esto Dios lo está permitiendo por algo. Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, un versículo muy conocido, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amado, hay que entender que es el plan de Dios. Hay un propósito y solo acercándonos a Dios en intimidad lograremos ver las cosas en la perspectiva que Él la está viendo. Por eso hoy Dios te quiere llamar primero a que te metas con Él. Métete en oración, busca a Dios. En vez de estar concentrado en las malas noticias o en las circunstancias que te están rodeando, busca del rostro de Dios. Ora, ayuna y Dios te va a abrir los ojos. Como cuando el profeta le dijo: Señor, deja que mi siervo vea lo que yo estoy viendo. Y cuando él pensaba que estaba viendo un mundo rodeado, escúchame. Cuando ese siervo estaba viendo: ay Señor, nos tienen rodeados. Él dice: no, tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Señor, abre sus ojos. Y se dio cuenta que ángeles, ejércitos celestiales tenían rodeados a los enemigos. Tranquilo, ¿qué es lo que te desespera? Tranquilo, ten paz, porque el Dios soberano te dice: yo estoy contigo. El Dios soberano te dice: yo tengo un plan y lo que tengo pensado para ti es mejor que lo que tú pudiste haber pensado para ti. Solo tienes que confiar, ni siquiera entender, El problema es que a veces queremos entenderlo todo. No entiendas nada. Solamente dices: mira, Señor, yo no sé lo que estás haciendo. Yo no sé por qué estoy en este hospital, pero te doy las gracias. Yo no sé por qué estoy en esta cárcel, aunque claro que obviamente si son causas que tienen que ver con tu mala conducta, pero Dios lo permitió, y a eso me refiero, que Dios permite cosas. Es para hacerte llamar la atención, para que cambie o para que te alinees con el plan, como lo hizo José. La cárcel no lo detuvo. La esclavitud no lo detuvo y llegó a ser el segundo hombre más importante en todo el mundo conocido, que era en ese tiempo Egipto. ¿Qué te dice Dios hoy? Confía en el Dios soberano.
La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y por ende, no solo debemos aceptarla, sino seguirla. Confía en Él. Confía en que Dios tiene todo bajo control. Aquí, quien manda es Dios. Permíteme orar. Amado Dios, gracias por esta palabra. Gracias porque mi corazón, Señor, se estremece cuando escucha tantas malas noticias, cuando vemos hospitales llenos hasta la puerta y gente muriendo, Señor. Pensamos que no hay control y que esto se perdió, pero hoy tú nos recuerdas que uno de tus atributos sigue siendo la soberanía. Gracias, Dios, porque hoy tú me recuerdas que tú tienes un plan y se ha salido de tu control. Hay gente que ahora dice, Señor, toma el control, pero yo no oraré así, porque yo sé que tú no lo has perdido. Mas mi oración debe ser, Señor, ayúdame a entender cuáles son tus planes y cuáles son tus propósitos. Yo sé que estoy en tus manos. Todos los que me escuchan, Padre, gente que te ha confesado como Señor y Salvador, sabemos que estamos en tus manos. Permítenos ser útiles para ti. Permítenos ser vasos e instrumentos que tú uses para tu gloria, Señor. Más allá de que sintamos miedo o no, ayúdanos a entender que en tu soberanía está la garantía de que estamos caminando contigo. Te bendigo, Señor, te bendigo. En el nombre de Jesús, amén y amén.